nuestra próxima conferencia se la va a dar Camilo Monghi. Él es Senior System Engineer de MSLI del Caribe, representando a la empresa A10 Networks. Y va a presentar la conferencia Cyber Security in the New Normal. Dije que íbamos a tener varias de ciberseguridad. Arranca A10 con esta temática de mucho interés en la actualidad. Les comento que Camilo es ingeniero especializado en seguridad informática con más de 10 años de experiencia incursionando en sectores de ciberseguridad, soluciones perimetrales, endpoint, analítica de datos, etcétera, optimización del tráfico y aplicaciones, conectividad de usuarios finales, estrategias de desarrollo de soluciones, entre muchos otros. Le damos la bienvenida a Camilo. Camilo, bienvenido al Tech Day 2022. Como siempre les recuerdo las preguntas aquí para hacerlas en vivo o en el stand de A10 al terminar. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Buenos días, vamos a concentrarnos 30 segundos para un video que quiero presentarles y ya damos inicio para la presentación, por favor. ¿Audio? Trust that every video will be streamed, every transaction will be made, and every game will be played. It is trust in every purchase, post, and application that keeps us connected. And lack of service availability can bring down organizations, crash financial markets, and risk lives. Keeping customers connected and maintaining a competitive advantage requires digital transformation at record pace. We've earned the trust of the world's largest brands and technology leaders by innovating for the future with solutions for 5G, AI, and cloud, while protecting against evolving cyber threats to deliver business-critical solutions for enterprises and service providers that empower the most secure and available digital experiences in the world. Trust matters. A10 Networks, always secure, always available. Bueno, perfecto. Muy buenos días a todos. Un gusto nuevamente estar acá con ustedes después de 2 años. Creo que la última vez que estuvimos reunidos fue en el 2019 y los años anteriores habíamos estado en un formato virtual. Mucho gusto nuevamente. Soy Camilo Monghi, soy ingeniero para A10 Networks. Estoy basado en Colombia. Y pues la idea de estos minutos que tenemos el día de hoy es comentarles un poco más asociado a la ciberseguridad. ¿Listo? Perfectamente hemos denominado el concepto y presentarle algunas de las estadísticas de cómo ha sido la operación de la ciberseguridad en los últimos años, ¿cierto? Particularmente desde tiempos de COVID hasta la nueva normalidad, que es el nuevo concepto que estamos manejando el día de hoy. Y para nadie es un secreto mencionar que el COVID-19, nuevamente un tema que hemos escuchado y que nuevamente en estos días ha tomado un poco más de fuerza, ha sido un disparador para varias cosas, beneficiosas y en otra cosa perjudiciales para nivel de la tecnología. En primer lugar, vimos que fue un acelerador bastante importante para la parte de la transformación digital. Aceleró varios puntos que la empresa necesitaba o tenía planes para realizar un desarrollo durante 5 de los siguientes 10 años. Pero esto fácilmente fue reducido a un par de meses, ¿cierto? De la misma forma, por la necesidad de permitir realizar ese nivel de conexión, pues permitió generar disparadores frente a temas de ataques. Y aquí es donde comenzamos a identificar cómo ha sido el comportamiento de la ciberseguridad. Principalmente vemos que desde el año 2019 hasta la fecha se ha generado un incremento de más de 500.000 de actores anómalos, ¿cierto? O como se denomina normalmente, como armas de generación de ataques de denegación de servicio. Este número es bastante crítico, sigue aumentando y de la misma forma como se han habilitado este tipo de actores, pues también vemos que un número bastante importante a nivel de ataques pues ha sido considerado. Hablamos que más de 300% de nuevos ataques de generación de denegación de servicio fueron ejecutados en este periodo de tiempo. Pero siempre que nosotros hablamos de ataques de generación de servicio, validamos o identificamos un punto bastante importante y es en el tamaño, ¿cierto? En el tamaño es un punto importante. Vemos que, por ejemplo, a finales del año pasado Microsoft reporta o dice reportar que fue regenerador o recibió un ataque de denegación de servicio bastante importante. Más de 3.4 teras de tráfico por segundo fue recibido sobre el servicio de Azure.
Adicional, más de aproximadamente 300 paquetes de millones por segundo también fueron generados en ese momento. Junto a eso también dice ser foco de haber recibido o procesado aproximadamente 2.000 ataques de denegación de servicio generados por día. El número es bastante considerable y, como les indico, siempre es preocupante identificar la gran cantidad de ataques que se han estado presentando durante los últimos meses. Y de esa forma vemos algunos números en los cuales consideramos que el tipo de ataques sigue creciendo, en efecto, pero no todos los ataques que se están presentando a la fecha son ataques de gran magnitud. Y es allí donde identificamos que cerca del 69% de los ataques que se han estado recibiendo van enfocados o con una magnitud menor a las 10 gigas por segundo. Muchas de las compañías están dentro de ese rango. Todos los canales o el ancho de banda que se está manejando directamente para el acceso o el consumo de las aplicaciones recae sobre ese número, ¿cierto? Pero lo curioso es que de ese 69% de los ataques, como mínimo el 15% de las compañías, o el 15% de los ataques mejor, fueron destinadas para las compañías de menor tamaño, ¿cierto? Eso es un indicador bastante importante. No solamente estamos viendo que el número creció a nivel de intensidad, también vemos actores importantes como la evolución. El tipo de ataque deja de ser un factor común y comienza a ser un factor mucho más enfocado para el tipo de denegación que se quiere establecer. Adicionalmente, cerca de ese 15% de los ataques que se presentan notifica que han sido efectuados alrededor de unos 100 ataques que se han estado identificando por año. Acá lo importante es identificar cómo se genera esa gran cantidad y vemos algunos números o algunas estadísticas como esta. En primer lugar, identificamos que acceder a algún ataque es bastante sencillo, ¿cierto? Ataques de denegación de servicio como una solución o como una venta que se puede encontrar en el mercado ya existe desde hace muchos años. Con algunos cientos de dólares que se puedan generar como un pago en el mercado negro, básicamente vamos a poder enviar sobre millones de dispositivos que se encuentran conectados a la red gran cantidad de tráfico que fácilmente puede afectar a los servicios que ustedes tienen críticos como la compañía. Esto también va impulsado mucho al crecimiento de los dispositivos conectados, ¿cierto? Tenemos demasiadas estadísticas, números que indican que alrededor del año 2025 más de 40 billones de dispositivos van a estar conectados, ¿cierto? Dispositivos, muchos de ellos asociados a Internet de las Cosas y que por sí mismo pues, son una fuente bastante vulnerable para poder ser utilizados en la generación de este tipo de ataques. Fácilmente, con un par de estos dispositivos se puede generar una afectación en tan solo segundos o incluso horas que puede dejar por fuera servicios críticos. Entonces, son algunas de las consideraciones que ha venido tomando mucha más fuerza. Claramente, esto lo hemos visto desde hace mucho tiempo, pero particularmente con el COVID vemos un crecimiento que se ha impulsado mucho más para poder generar alguna afectación sobre el servicio. Particularmente en la región también ustedes han podido identificar en Centroamérica algunas entidades del Estado, entidades financieras, que también han sido foco de este tipo de ataques que al final del día pues, les está impactando en la operación del día a día, ¿cierto? Esto a su vez está enfocado sobre el tema de cibercrimen, ¿cierto? Prácticamente uno de los principales motivadores para generar esto es la pérdida de imagen que se puede generar frente a las compañías. El segundo de ellos es el impacto económico. ¿Cuánto se genera de pérdida económica frente a las operaciones del negocio estando por fuera X cantidad de segundos? Y adicionalmente por la falta de controles. Es allí donde comenzamos a identificar algunos conceptos como el ransomware, ¿cierto? Ransomware, secuestro de información, que durante los últimos años particularmente también hemos visto un crecimiento bastante considerable. El ransomware comienza a ser también un player bastante importante en este punto. Son tipos de ataques que por falta de control fácilmente estamos generando una brecha sobre los usuarios que no tienen un gran conocimiento y pueden generar un daño bastante considerable a nivel, o las operaciones a nivel interno de la red. Es allí donde comenzamos a ver cuáles son los principales impactos sobre la filtración de datos. Mencionaba alguno de ellos, por ejemplo, la pérdida de imagen, pérdidas económicas, secuestro de información. Sí. Hola. Secuestro de información. Pero también vamos a estar viendo otros que hasta incluso puede generar el cierre completamente del negocio, ¿cierto? Algunas estadísticas bastante importantes. Ahora, la falta de control también porque se está revisando hasta la fecha.
La gran mayoría de tráfico que se está generando hacia conectividad de Internet al día de hoy está siendo empleado por protocolos de cifrado, ¿cierto? Esto claramente lo que le permite al negocio y le permite a muchos servicios es garantizar la privacidad de los datos que se están manejando. Pero si no se tienen un concepto claro, los controles necesarios para poder manejar ese tipo de tráfico, pues básicamente la seguridad va a ser castigada. Realmente estas cifras pues siguen creciendo, 90% estábamos hablando hace 2, 3 años atrás. Con todo este tipo de movimientos y la nueva normalidad estamos viendo que ese tipo de tráfico crece y estamos hablando alrededor del 96% del tráfico que se genera desde los usuarios corporativos hacia Internet es tráfico cifrado. Si ustedes tienen esquemas de seguridad importantes dentro de sus operaciones con diferentes soluciones, las cuales no tienen un control efectivo para poder controlar ese tipo de tráfico, fácilmente van a poder generar o permitir la comunicación y no tener un control certero sobre lo que se está realmente permitiendo. Y nuevamente es donde comenzamos a identificar ese tipo de fallas o faltas que se están presentando, ¿cierto? Una solución clara que puede ser, primero, tener una solución en el mercado, un vendor que les permita cubrir todo el tema de visibilidad, que es un factor principal, mencionaban en una charla anterior, todo lo que no podemos ver fácilmente no se puede controlar, ¿cierto? Partir de esa premisa, brindar una solución que nos permita garantizar ese tipo de controles. Y segundo, garantizar una defensa proactiva. Realmente, ¿cómo vamos a garantizar esto directamente desde A10? Primero, brindamos soluciones que nos va a poder permitir de manera autónoma generar la protección frente a aquellos ataques evolucionados. Determinar y controlar su frecuencia y la forma de cómo estamos recibiendo el tráfico va a ser un factor bastante primordial para las operaciones de la compañía. Soluciones de protección de denegación de servicio que permita alinearse con aprendizaje de máquina, también fue uno de los puntos bastante interesantes que escuchamos, para poder modelar ese tipo de tráfico y garantizar que si somos fuentes de algún ataque de día cero, ataques nuevos que no han sido previamente identificados y que desde este tipo de soluciones los vamos a poder garantizar. En segundo aspecto, implementar un modelo o un marco de referencia que hemos estado escuchando últimamente y es el Zero Trust. Prácticamente tener una visibilidad sobre todo el tráfico que se genera en la red y no confiar absolutamente en ningún tipo de tráfico, partiendo de esa premisa. Es aquí donde este tipo de modelo fácilmente, ¿cierto?, nos va a poder permitir alinear el negocio para poder garantizar la no confianza del tráfico, definir esas políticas primordiales, pero todo esto va asociado sobre un factor clave y es tener o garantizar esa visibilidad para poder tener estos niveles de control. Una solución que me permita tener esos tipos de visibilidad básicamente va a estar enfocado en estas premisas. En primero, garantizar que vamos a poder ver todo el tráfico que desde los usuarios se genera internamente, ¿cierto?, permitiendo generar un control efectivo sobre sus soluciones, una solución adicional que nos permita ser transversal sobre todos los modelos o las líneas de defensa que ustedes tienen actualmente aplicadas. Y de su misma forma que nos permita desplegar de manera centralizada y fácil, sin impactar las operaciones, el control necesario que se requiere sobre ese tipo de tráfico. En ese punto, directamente desde A10, que venimos operando desde hace más de 15 años en el mercado, ofrecemos y nos enfocamos 100% en capacidades que van relacionadas tanto en la entrega optimizada del tráfico que se va a generar sobre las aplicaciones core del negocio. Segundo, brindando unos niveles de protección y garantizando que únicamente el tráfico legítimo que se puede estar recibiendo sobre sus aplicaciones, pues sea efectivamente el de los usuarios que así lo requieran. Tercero, nos estamos garantizando en un nivel de visibilidad sobre todo el tráfico que se está generando. No solamente el tráfico anómalo puede venir desde factores externos, recuerden, si no tenemos controles efectivos desde las operaciones internas de sus usuarios, fácilmente van a poder ustedes también ser foco de una infección interna que puede afectar ese tipo de ataques que fácilmente por la filtración de datos pues nos va a poder llegar a impactar en las operaciones del negocio. Y cuarto, tener un modelo que nos permita tener la visibilidad y el control necesario para poder soportar ese tipo de operaciones. A nivel de experiencia sobre el despliegue de compañías en las soluciones que nosotros disponemos, llevamos bastantes años operando y de esa forma pues brindamos recomendaciones que en el mercado
van a ser claves y certeras frente a cada una de estas opciones, ¿cierto? Soluciones que van a estar dedicadas 100% para que se alineen a las estrategias del negocio, permitiendo el manejo o alineándose con las estrategias y tecnologías de las decisiones que las empresas así lo requieren. Segundo, brindando un foco sobre la seguridad. La seguridad, como lo veíamos, pasa de ser un commodity, ¿cierto? Pasa de ser un deseable y en este momento ya se enfoca en poder ser un requerimiento, una primera instancia que las compañías necesitan tener un nivel de inversión. Y tercero, tener un nivel que nos permita, un modelo que nos permita tener esos niveles de visibilidad correspondiente para todas las actividades de los usuarios. Prácticamente en estos puntos, A10 se enfoca siempre en garantizar la visibilidad, protección y garantizar la continuidad de tráfico que van sobre sus aplicaciones. Los invitamos en la parte de atrás, tenemos nuestro stand. Cualquier información que ustedes necesiten ampliar, ¿cierto? Asociado directamente frente a información de producto, casos de éxito, pruebas o ampliar un poco más el detalle frente a este tipo de soluciones, les podemos apoyar para que les podamos brindar una asesoría más adecuada. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Creo que sí. Hola, ahí estamos. Muy bien, gracias Camilo. Tenemos 3 preguntas y el tiempo suficiente para que las puedas responder. Claro que sí. La primera es de Marvin Abrego y dice, ¿qué tan lista está la legislación de la región para cubrir los delitos informáticos? Bueno, listo. Esto va mucho más asociado directamente sobre las operaciones de cada uno de los países, ¿cierto? Simplemente ustedes pueden estarse alineándose sobre estándares de la industria para poder garantizar o cubrir estas brechas de seguridad. Dentro de estos estándares, uno de los cumplimientos o numerales que podremos nosotros apoyarles es con nuestro tipo de soluciones para que ustedes puedan cubrir y garantizar ese tipo de seguridad. Dentro de las operaciones de muchos países, el modelo o el contenido para poder generar una protección acorde está bastante alineada a las operaciones del negocio, pero esto depende mucho sobre qué es lo que queremos enfocarnos y el tipo de negocio donde está operando directamente. Excelente. Pregunta Óscar Osorio, ¿cómo luchar contra la cultura organizacional para complementar los esfuerzos para proteger la información de la compañía? Súper, yo creo que este es uno de los puntos que hemos estado luchando mucho durante los últimos años. Siempre alineamos este punto como la vulnerabilidad de capa 8, digamos, algo bastante tecnológico ahí, ¿cierto? Pero siempre va un tema de concientización, ¿cierto? ¿Cómo vamos a poder apoyar desde la parte interna todo el tema de desarrollo de conocimiento para sus propios usuarios? Temas de desarrollo, generar campañas frente a los cuales ellos sean conscientes de las vulnerabilidades o riesgos que se encuentran actualmente a nivel tecnológico y de esa forma poder cerrar un poco más la brecha, ¿no? No solamente son soluciones tecnológicas, sino también el aprendizaje que ustedes les brinden para los colaboradores. Última, de Jonathan Girón. ¿Qué estrategias pueden tomar en cuenta las entidades financieras ante los ataques, no solo de DOS, sino en otros como phishing de cara al usuario final que muy poco o nada conoce sobre ciberseguridad? Nuevamente va mucho más alineado sobre la pregunta anterior, ¿cierto? Normalmente cuando nosotros queremos enfocarnos para realizar la protección sobre cierto tipo de ataques, pues vemos qué es lo que necesitamos. Si vamos a generar una campaña para prevenir ataques tipo phishing, pues básicamente nos enfocamos a mostrarle a este tipo de usuarios cómo es el tipo de ataque, mostrarles cuáles son las consecuencias y riesgos que están asociados. Todo comienza sobre una fase de concientización bastante certera, apoyando nuevamente sobre algunas tecnologías que se puedan generar para evitar este tipo de ataques. Sería eso. Excelente. Camilo, Marcelo, muchas gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Para vos.